Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Barón, soy la persona encargada por parte de ARL Sura y el aliado estratégico GOL Consultoría y Construcción en orientar la formación y capacitación del día de hoy en educación vial específica para el cargo de señalizador vial. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. Bueno. Iniciemos hablando sobre movilidad segura, teniendo en cuenta que en el cargo de señalizador vial voy a tener en cuenta que voy a ser parte de la vía, ¿sí? De la vía y decir que voy a controlar el hecho de que las personas que transitan por donde yo estoy haciendo control de la vía, deberán existir un sinnúmero de factores que generen una movilidad segura. Iniciando con una información estadística a nivel del Departamento de Seguridad Vial, el mismo Ministerio de Transporte, que genera mes a mes y comparativamente año tras año para tratar de mejorar este ciclo de movilidad segura. Entonces juega un papel fundamental el tema de la información estadística, seguido por la innovación tecnológica. Entonces, si yo voy en un área, en una carretera con poca innovación tecnológica, entonces no hay señalización, no hay detectores de velocidad, no hay, puede que la movilidad pueda funcionar, pero en realidad este factor es importante a la hora de que todos los actores viales puedan transitar de forma segura por un sitio. Seguido por los conductores, que ya es el primer actor vial del cual vamos a hablar el día de hoy. También aparecen los ciclistas como un actor importantísimo, los peatones, la infraestructura. Dentro de este ciclo de la movilidad segura entramos nosotros como señalizadores viales dentro de la infraestructura. Normalmente, para hacer el tema de señalización vial o de el cargo, la actividad de señalizador vial, debo estar asociado a un cambio de infraestructura, pues o a una mejora o a un reacondicionamiento del área. Y por eso pues aparece el cargo de señalizador vial. Entonces es fundamental tener en cuenta que si yo soy parte del eslabón de la movilidad segura, debo tener claro cuáles son los otros actores que giran alrededor mío. La educación también es fundamental, de nada va a servir que la vía, el conductor, haya innovación tecnológica, haya una buena infraestructura, si el conductor o cualquier otro de los actores viales, llámese conductor, ciclista, peatón, pasajero, motociclista, ¿sí? No está bien educado en cuanto a señalización, ¿sí? O no ha recibido ni la más mínima información sobre cómo moverse de forma segura, ¿cierto? Seguido por otro eslabón importante, el control. Vemos que a nivel país y en nuestro cargo de señalizador vial, el control será una de las funciones principales de nuestro cargo. ¿Sí? En qué momento aparecemos a controlar cuando se está haciendo alguna adecuación de la infraestructura de la malla vial, ¿sí? Y finalmente una normatividad que, como bien lo sabemos, enmarca todo este ciclo en donde nos dicen, ya seamos conductor, peatón, biciusuario, trabajador de la vía, ¿cierto? Nos dicen cómo debemos actuar conforme las diferentes formas que podemos encontrar en la vía. Bueno, es importante abarcar el concepto de educación vial para comprender cómo voy a hacer mi tarea de la forma más adecuada, ¿sí? Cuando yo soy consciente y estoy educado en la vía, en cómo debo actuar, voy a poder desarrollar mi rol de señalizador vial de la forma más óptima posible, ¿sí? Teniendo en cuenta que la educación vial es aquel tipo de educación que se basa en la enseñanza de hábitos y prácticas que tengan como finalidad pues la protección de la vía, todos los actores viales que acabamos de hablar, ¿cierto? El fin pues de educar a todos los actores, a todas las personas involucradas, las partes involucradas, pues será este, que sea seguro transitar por vía pública, ¿sí? Vía pública o privada, ¿sí?
La educación vial, si bien es promovida por el Ministerio de Transporte, también está en manos de la misma empresa, pues, de dar cursos adecuados a las personas de acuerdo al perfil o al rol que van a desempeñar en la vida. Vamos a hablar de reglas de seguridad básicas, tanto para transitar por vía pública como para transitar por una vía privada, ¿sí? Entendiéndose pues que vía pública es aquello por donde las vías nacionales y vía privada es aquella que está al interior de una empresa o de unos predios privados, ¿sí? En vía pública es importante que se deben emplear nombres específicos para la circulación de algunos sitios específicos para circulación de la gente, ya sea a pie o en algún tipo de vehículo. Entonces vemos que aquí aparece la señalización, ¿cierto? Los caminos, las calles, los senderos, las avenidas y las carreteras que se encuentran abiertas a la comunidad forman parte de la vía pública. ¿Y cuál es la primera regla de seguridad en esto? Entender y comprender que somos varios actores en la vía pública, que no solo se trata de mí, se trata de muchas otras personas que me puedo encontrar. En muchas ocasiones voy a tener que ser señalizador vial en una vía pública, ¿cierto? Donde casi todos nos creemos dueños de ella y a veces cometemos las infracciones diciendo que es que yo llevo la vía, ¿sí? O que en definitiva eh, esta vía es amplia, es pública y es para todos. Entonces es allí donde el señalizador vial debe tener muy claras sus funciones y debe tener un empoderamiento adecuado de la tarea que va a realizar, puesto que si no realiza pues sus funciones de forma adecuada, ¿qué puede llevar a esto? A lo que hablábamos del propósito de la seguridad vial, es minimizar y prevenir los accidentes de tipo vial o de tipo de tránsito, ¿sí? Esperamos que con la buena tarea que usted realice como señalizador vial, este objetivo se pueda cumplir, ¿sí? En que la seguridad vial, por eso somos parte fundamental de que la vía sea segura. Ya las vías privadas son aquellas de uso exclusivo por los propietarios o personas con autorización, ¿cierto? Ellos mismos establecen las normas, entonces hay sitios donde el cliente nos dice solamente puede andar entre estaciones a 10 kilómetros por hora, ¿cierto? O solamente podrá andar máximo a 30 kilómetros por hora. Eso es definido por el dueño del predio, del área donde yo voy a estar, ¿sí? Hablemos un poquito de por qué estamos haciendo esto. Tenemos que estar formados y capacitados primero para desarrollar un rol, una tarea que nos han asignado, pero adicionalmente hay que entender que hay una normatividad de base, ¿sí? La ley 769 del 2002, que es pues la ley o la normatividad en cuanto a tránsito y transporte de todos los actores viales, ¿sí? Y que enmarca un conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito. Como nosotros en nuestro cargo de señalizadores viales vamos a tener como objetivo principal garantizar un buen funcionamiento de la circulación de tránsito específico a un área, un tramo de la vía que esté en mantenimiento, reparación, elaboración, ¿sí? Entonces, sí o sí debemos conocer la normatividad de tránsito. Es importante tener en cuenta que esta normatividad implica el conocimiento de la actividad que se está desarrollando en la vía y sobre todo el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Aparecen unos actores principales, conductor, peatón y pasajero, ¿sí? Pero recordemos que también hablábamos de motociclista, biciusuario, ¿cierto? Que aparecen como actores importantes. Entonces, señores, normatividad de tránsito, ley 769 del 2002. ¿Por qué debo saber conocer esta ley o al menos saber cómo se llama? Porque ustedes van a actuar en el objetivo que tiene esta normatividad, dar un buen funcionamiento a la circulación de tránsito. Ustedes lo van a hacer en un área específica del proyecto, ya sea en vía pública o ya sea en vía privada. Por lo tanto, es necesario que lo tengamos claro.
¿Y qué es la seguridad vial? Ya lo mencionábamos, es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación de tránsito, ¿sí? Enfocado a que nos movilicemos de forma segura. Es importante tener en cuenta que la seguridad vial se encarga de prevenir y minimizar estos daños que pueden provocar los accidentes. Aquí ya no estamos viendo la señal, la seguridad vial tiene como objetivo principal, primero, prevenir que ocurran los accidentes de tránsito o minimizar los daños que puedan llegar a generar, ¿sí? Independientemente si la vía es pública o privada. Movilidad urbana se contextualiza en los desplazamientos origen-destino que tiene su lugar en ciudades o territorios urbanos, ¿cierto? Independientemente del vehículo o transporte en el que se realice. Aquí es importante tener en cuenta que la movilidad urbana, aquella que se hace dentro de un territorio urbano, valga la redundancia, va enfocado a que debería ser la prioridad que, o lo más deseable sería que todos camináramos, ¿cierto? Que todos fuéramos peatones. Aparece en segunda instancia los biciusuarios, ¿sí? O andar en bicicleta, como el segundo eslabón importante de la movilidad urbana. Seguido por el transporte público, la idea cuál sería, pues la maravilla o el sueño sería que no se utilizaran tantos vehículos propios y se pudiesen transportar varias personas en un solo transporte sin hacer daño al medio ambiente, pues seguido por el transporte de cargas y finalmente los autos y las motos, ¿sí? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los autos y las motos quedan de último? Primero, por el daño al medio ambiente y segundo, por la misma sinistralidad que implica andar en estos dos tipos de vehículos. Bueno, aparece la señalización vial como un mecanismo importante de orientación a todos los actores viales, ¿cierto? Tener en cuenta que la señalización vial aplica para todos los actores viales en búsqueda de que la cadena de movilidad segura se cumpla, ¿sí? Aparecen las señales verticales y las señales horizontales, las que muy conocemos y nosotros como señalizadores viales vamos a utilizar y vamos a estar muy de la mano con un tema de las señales verticales, ¿cierto? Las horizontales hay que tener en cuenta que van de la mano con la demarcación vial. Normalmente donde nosotros ejercemos la función de señalizador vial, pues la demarcación vial o está en mantenimiento o está en reparación o no existe. Por ende, nos tenemos que apoyar mucho de las señales verticales. Entonces, vamos a hablar rápidamente acerca de ellas para que tengamos en cuenta cuáles van a ser las fundamentales para poder desarrollar mi trabajo, mi actividad, mis funciones como señalizador vial. ¿Listo? Bueno, recordemos aparecen las más importantes, las señales verticales reglamentarias, ¿sí? Donde nos establecen prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Entonces, a ciertos metros antes de que usted esté desarrollando su actividad de señalizador vial, aparecerá una señal reglamentaria que podrá indicarle a los actores viales, conductores, peatones, motociclistas, ciclistas que vayan por la vía donde usted está haciendo su labor, pues que en su efecto disminuyan la velocidad, puede aparecer una disminución de velocidad o que se detengan por completo, ¿cierto? Eh, hay que tener en cuenta que el no cumplimiento de ellas, pues podrá acarrear una sanción o una infracción a las normas de tránsito, ¿verdad? Aparecen las señales preventivas donde fundamentalmente lo que hacen es advertir a los usuarios sobre existencia y naturaleza de algunos riesgos y situaciones imprevistas que puedan estar sobre la vía, ¿sí? Seguido por las informativas que nos guían o guían a los usuarios y entregan información necesaria sobre sitios de interés o sitios turísticos o sitios informativos de algo que puede pasar más adelante en la vía. Aparecen las transitorias, que es donde va a aparecer nuestro cargo como señalizador vial, indicando que unos kilómetros más adelante, unos metros, vamos a estar nosotros ejerciendo nuestra labor de señalización vial. Aquí estas son modificadas transitoriamente, lo que hacen es, como decíamos, aparecen cuando se está haciendo alguna modificación, adecuación o construcción de una vía, ¿sí?
¿En pro de qué? De una mejora. Siempre, todo lo que suceda durante la vía para poder cumplir el ciclo de movilidad segura deberá tener un cambio. Hay que tenerlo muy en cuenta. Frente a la señalización horizontal, pues tenemos la señalización que podemos encontrar pues demarcada en el piso. Un tema que decíamos que dentro de nuestro cargo o las actividades que vamos a desarrollar no es tan probable que cumplan una función como lo pueden ser en otros casos. Entonces, cuando estamos o aparecemos nosotros como señalizadores viales, la señalización horizontal pues normalmente o no está o está en proceso de mantenimiento, ¿cierto? Algunas imágenes de señales preventivas pueden tomarle pantallazo. Esta información es súper importante. Algunas señales reglamentarias. Recuerden que el no cumplimiento de estas puede llegar a acarrear una infracción por parte del personal de tránsito. Unas señales informativas que normalmente ya podemos ver muchas de estas, por ejemplo, el tema de las artesanías, los museos, ya las vemos de color café, ¿no? Se actualizaron y aparecen por acá las transitorias, aparece algo en naranja, inicio de obra, normalmente aparece la señalización inicio de obra, luego la señalización de hombre trabajando en la vía, y si nosotros estamos a unos metros más adelante, aparecerá el de señalizador vial. Listo. Vemos en la imagen dos señales transitorias importantes que aparecen cuando yo voy a ejercer mi función. ¿Sí? Vamos a hablar de algunos dispositivos para protección de obras, ¿sí? Que son señales u otros medios que se utilizan para controlar y guiar el tránsito a través de calles y carreteras, ya sea en construcción o conservación, ¿cierto? Y sirven para proteger a los usuarios y trabajadores en el área, ¿sí? Indicando que pues están haciendo obras distintas a lo normal que pueda suceder en la vía. Bueno, como dispositivos de protección para el trabajo en obras en la vía, podemos encontrar tres tipos de señales: las preventivas, restrictivas y informativas. Las preventivas, pues, ¿qué nos harán? Prevenir al usuario sobre la existencia de una situación peligrosa de la construcción o carretera, que es donde dice a ciertos metros va a encontrar una obra en la vía, ¿cierto? Su forma de que será cuadrada, colocada con una diagonal vertical, y su fondo color naranja con símbolo, leyendas y fletes en blanco reflectante. Las restrictivas tienen como objeto indicar a los conductores ciertas restricciones que regulan el uso de las vías de circulación. Estas son cuadradas, excepto las de alto, y pues se da el paso, que ya hablábamos dentro de la señalización reglamentaria. Y finalmente las informativas, que lo que hace es guiar a los conductores de forma ordenada a través de la hora. Entonces aquí aparece la señalización de nosotros, los señalizadores viales, donde va de forma rectangular con fondo color naranja, leyendas, caracteres y fletes en blanco o negro. Realmente lo vamos a encontrar más en color negro. Canalizadores, entonces son dispositivos que se emplean para encauzar a los conductores por un solo carril o por una ruta específica, ¿cierto? Donde podemos encontrar barreras, conos, indicadores de alineamiento, marcas en el pavimento, dispositivos luminosos, tambos, banderines, etcétera. En la imagen, eh, los guarda equipajes, porta equipajes, conos, ¿cierto? Indicadores de alineamiento, entre otros. Ya aparecen los dispositivos manuales, que aquí aparecen nuestra función específica en la vía, ¿sí? Son dispositivos operados manualmente que sirven para controlar el tránsito de vehículos y peatones en las zonas de trabajo. Entonces aquí aparece nuestro señalizador vial con paletas para y siga, con señales luminosas para la noche, ¿cierto? Es indispensable que para el desarrollo de esta actividad, para el desarrollo de uso de dispositivos manuales, perdón,
contemos con un dispositivo individual de protección, ¿sí? Que lo más importante de nuestro dispositivo es que nos haga luminosos en la vía, ¿sí? Porque más que protegernos de cualquier otro riesgo, recuerden que nos estamos protegiendo de las adversidades que pueden pasar durante la vía, independientemente si es de día o es de noche, ¿sí? Eh, a las personas encargadas de operar los dispositivos manuales, en algunos casos se les denomina bandereros y deben estar equipados con preferiblemente camisa blanca o de color claro, un chaleco reflectivo y cascos de color naranja o en su defecto como lo determine pues la organización. La idea cuál es que seamos visibles en la vía, ¿sí? Los bandereros, entonces aquí puede aparecer nuestra señal de para y siga, que lo que hará pues es evitarnos la utilización de algunos dispositivos, pero en su efecto, si solamente tenemos las banderines o las banderas, podremos establecer unas señales específicas, tanto para detenerse, para ir despacio o para seguir. Requisitos básicos para poder cumplir con mi cargo como señalizador vial, ¿cierto? Importante, pues al menos tener educación básica primaria o básica secundaria, ¿sí? Porque va a ser necesario que comprenda la normatividad de tránsito. Recuerde que usted va a ejercer un papel fundamental dentro de la cadena de movilidad segura. Por lo tanto, es necesario que usted comprenda y conozca el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿sí? Una inteligencia promedio, no necesitamos ser superdotados, necesitamos tener ganas para estar allí, pues. Buenas condiciones físicas, incluida sobre todo la visión, audición y tener una estatura razonable, aunque hemos visto que muchas personas que desarrollan el cargo de señalizador vial también son de estatura promedio. Debe tener buenos reflejos y nivel de reacción. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de la movilidad no solamente estamos nosotros como actores, sino que vamos a encontrar otra serie de actores que quizás puedan estar, no puedan estar muy pendientes de las señales, sino simplemente de andar por la vía. Entonces aquí es donde aparecen nuestros reflejos de detener, controlar y disminuir el tránsito. Tener modales, cortesía y personalidad, sobre todo, este trabajo no es para todo el mundo. Y la cortesía y los modales, por supuesto, ustedes están controlando pues el paso, el flujo de los diferentes actores viales. Buena presencia o presentación personal, sentido de responsabilidad, particularmente por la prevención de los accidentes. Ojo, que ustedes acarrean una responsabilidad importante, que es guiar a las personas o a los actores viales que van por la ruta donde ustedes están haciendo su función, ¿sí? Es importante, bueno, el banderero, señalizador vial, paletero, en sin número de denominaciones se le puede decir, deberá ser visible por los conductores, ojo, a una distancia suficiente, porque cuando uno no es muy alto, pues no lo ven mucho. Si uno tiene una estatura promedio, deberá hacerse visible a las demás personas, permitiendo así una respuesta en cuanto al momento en que se deba hacer una frenada brusca, al momento en que quizás no nos hayan visto, ¿cierto? Y vayan a seguir derecho, indispensable un casco de un color llamativo. Se sugiere naranja, pero en realidad puede ser cualquiera asignado por la empresa, con una franja reflectiva en la parte trasera y una en la parte delantera del casco. Un chaleco de color naranja, preferiblemente con al menos 3 franjas reflectivas, ¿cierto? En caso de lluvia, tener un impermeable que también contenga franja reflectiva y sobre todo si es en el turno nocturno, ¿cierto? Y zapatos de seguridad porque usted podrá estar expuesto a el terreno y a todo lo que pueda quizás ser arrojado por aquellos actores viales que se desplazan en carro, en motocicleta. Importante que los implementos adecuados para que usted pueda desarrollar su labor son o banderas o paletas, el para y el siga, ¿cierto? Que deberán estar entre color rojo y color verde. Señales de detención que deberán estar ubicadas al frente de los conductores, ¿sí? Que van a apoyar y van a generar una barrera entre el conductor y usted, ¿cierto? Y importantísimo avance, se mostrará el lado verde de la paleta indicando con el brazo el avance de los vehículos. Entonces, si bien nosotros debemos, porque he hablado de cortés y respetuoso en la vía, porque nosotros tenemos la función de guiar
de guiar el tránsito. ¿Dónde deberá estar ubicado el banderero, el señalizador vial, sobre todo por prevención? Es importante que se ubique con suficiente anticipación a su lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto va muy de la mano con la señalización que indique que usted está en la vía unos kilómetros antes o unos metros, dependiendo de la longitud del tramo en el que se va a trabajar y que adicional delante suyo siempre haya una señal, un maletín, un cono, algo que lo pueda proteger y lo haga el doble de visible, ¿sí? El lugar donde está ubicado el puesto del banderero estará protegido por elementos de canalización en el eje de la calzada y precedido de señales de advertencia, las que están antes de que lleguen a usted. Si tiene caseta, pues debe estar siempre en la berma. Si no tiene caseta, pues al menos la silla, ¿sí? Durante la noche deberá iluminarse correctamente el puesto del señalizador vial. Y si deberá tener si se tiene una caseta, deberá tener pues una altitud considerable para que sea vista. Hablábamos de elementos para canalizar el tránsito, entonces de nuevo, conos de tránsito, barreras de diferentes tipos. Tener en cuenta que los accidentes de tránsito son un suceso, los accidentes independientemente son un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, donde hay un daño involuntario a términos materiales o a términos de la persona. Un accidente de tránsito ya es aquel donde hay un choque, una colisión entre dos vehículos para que pueda ser un accidente de tránsito y que claramente es un suceso imprevisto que ajeno al factor humano y donde intervienen todos estos actores de la movilidad segura, lo que veíamos en el inicio de la capacitación, intervienen fundamentalmente para que se materialice o no un accidente de tránsito, especialmente en aquel suceso en el que se causa daño a una persona o cosa de manera repentina ocasionado por algo que aparece de la nada, pues. ¿Qué me puede pasar a mí desarrollando mi labor como señalizador vial? Puedo llegar a ser atropellado, ¿cierto? Puedo ser golpeado por unas piedras que saltan. Normalmente cuando yo estoy ejerciendo mi labor de señalizador vial es por una vía que está en mantenimiento, o sea, no está en las mejores condiciones y puede salir proyectados unas piedras, pueden salir proyectados, no sé, cualquier elemento que haya en la vía. Por lo tanto, yo estoy expuesto a esto. Entonces, ¿cómo me protejo? Usando gafas, ¿cierto? También estoy expuesto a caídas, esguinces, torsaduras por el terreno irregular en el que quizás pueda estar ejerciendo mi actividad. Radiación ultravioleta, normalmente los señalizadores viales están, pues lastimosamente, al rayo del sol. Y finalmente la exposición al polvo, que es algo fundamental, es decir, que ustedes van a estar en condiciones súper cómodas y súper tranquilas, es imposible. Por ende, señores, los invito a cuidarse, ¿sí? Los riesgos y peligros van a estar a su alrededor, pero es indispensable tener en cuenta dos cosas para el cargo que ustedes van a desarrollar. Uno, conocer la normatividad de tránsito. ¿Pero por qué si yo no soy guarda de tránsito? No, pero usted va a ejercer una función temporal en encaminar y en causar un tránsito, ¿sí? En detener y salvaguardar la vida de las personas que van por un tramo de obra. Y segundo, pues los invito a que se cuiden. Ustedes van a estar más expuestos a diferentes accidentes ya. Podríamos decir que ustedes van a estar tan expuestos como están los peatones, los biciusuarios, los motociclistas en la vía, porque ustedes están ahí poniendo su armadura, pues es su propio cuerpo. En cambio, si uno va en un vehículo, la armadura es el vehículo como tal. ¿Listo? Entonces, la invitación fundamental es a cuidarnos y a conocer la normatividad legal de tránsito. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día.